13 años en la oscuridad. Imagínate crecer en la oscuridad, sin voces, sin caricias y mucho menos amor. Ahora imagina que este aislamiento no dura días ni semanas, sino 13 largos años. Esta es la historia de Jenny, una niña cuya infancia fue robada por la soledad más cruel que te puedas imaginar. Hoy, en Ciencia, Mente y Misterio, exploraremos uno de los casos más desgarradores y enigmáticos de la psicología. Una historia que desafía lo que conocemos sobre el cerebro humano y lo que significa ser humano. Antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Crees que alguien puede sobrevivir 13 años de aislamiento total? ¿Qué sucede con un cerebro privado de amor y palabras? Si quieres descubrir los límites de la mente humana, suscríbete ahora, dale like y comparte este video. Juntos descubriremos el caso de Jenny, la niña salvaje. Parte 1. El descubrimiento. Era 1970, en Los Ángeles, California. Una trabajadora social recibe una llamada inesperada. Un anciano solicita ayuda para su familia. Nadie podría imaginar lo que encontrarían en aquella casa. En una habitación diminuta, la trabajadora social encontró a Jenny. Tenía 13 años, pero su cuerpo delgado y encorvado parecía el de una niña mucho más pequeña. Sus brazos colgaban inertes, sus costillas se marcaban en la piel, sus ojos evitaban el contacto y, lo más aterrador, no emitía ni un solo sonido. Jenny estaba atada a una silla de orinal, rodeada de orines resecos y paredes que parecían hablar del infierno que había vivido. Llevaba años allí, sin moverse, sin hablar, sin sentir el mundo exterior. Imagínatelo, 13 años sin palabras, sin un abrazo. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Qué impacto crees que tiene esto en la mente humana? Parte 2. La familia y el origen del aislamiento. ¿Cómo llegó Jenny a esta situación? Su padre, Clark, era un hombre violento y paranoico. Tras perder a su madre en un accidente, desarrolló una obsesiva necesidad de control y odio hacia el ruido y la interacción humana. Por su parte, la madre de Jenny, Irene, era una mujer frágil y parcialmente ciega, atrapada en una relación abusiva. Clark convenció a su familia de que Jenny tenía una discapacidad severa y que debía ser aislada. Cubrió las ventanas con cartones, prohibió las visitas y ordenó que la niña pasara cada día atada, rodeada de silencio. Su madre, aunque también una víctima, fue cómplice del silencio. Y eso nos deja una pregunta difícil. ¿Qué tan lejos puede llevar el miedo a una persona? De eso hablaremos en otro capítulo. Parte 3. El impacto en el cerebro humano. Durante la infancia, el cerebro es increíblemente plástico. Millones de conexiones sinápticas se forman cada segundo, pero si no hay estímulos, el cerebro se apaga. Es un proceso conocido como uso o desuso. Las neuronas que no se utilizan se pierden para siempre. Las resonancias magnéticas de Jenny mostraron atrofia severa en las áreas del lenguaje y el sistema límbico. Estas áreas son responsables de las emociones y la conexión humana. Su aislamiento había detenido el desarrollo de su cerebro. Jenny no conocía lo que era un abrazo, una conversación o una risa. Su mente quedó atrapada en el tiempo. Parte 4. El experimento científico. Cuando Jenny fue rescatada, no solo era una niña en un estado de extrema vulnerabilidad, sino también un enigma humano y científico. Su caso no se trataba solo de aprender a hablar, sino de explorar los límites de lo que significa ser humano, de cómo la mente se construye y se forma en interacción con el mundo. Los científicos se enfrentaban a una pregunta fundamental. ¿Podría una niña que había sido privada del lenguaje y de la interacción social durante 13 años reiniciar su desarrollo de una forma adecuada?
La hipótesis del periodo crítico era clara. El cerebro humano necesita una exposición temprana al lenguaje para desarrollarse correctamente. Si esta ventana de tiempo se cierra sin estímulos lingüísticos, la capacidad de aprender se ve severamente limitada, si no imposible. Pero Jenny desafió esta premisa. En sus primeros intentos, Jenny fue capaz de aprender algunas palabras y gestos, aunque con notorias limitaciones. Su cerebro parecía resistirse a aprender de manera fluida y su capacidad para construir oraciones complejas era muy restringida. Sin embargo, algo aún más intrigante sucedió. Cuando se intentó enseñarle no solo palabras, sino también emociones, la conexión humana, Jenny mostró una curiosidad insaciable. En su rostro, la sorpresa y la curiosidad surgían al experimentar el contacto físico, abrazos, sonrisas, gestos de interacción, pero al mismo tiempo, algo faltaba profundamente. A pesar de su capacidad para imitar gestos y expresiones, Jenny no podía expresar ni entender las emociones más complejas, como la tristeza y la ira, de una forma natural. La privación emocional había dejado una huella imborrable y su capacidad para conectarse consigo misma y con los demás se había visto gravemente comprometida. Esta situación nos obliga a preguntarnos: ¿es posible aprender a ser humano después de una desconexión tan profunda con el mundo emocional y social? ¿Qué sucede cuando el cerebro no solo es privado de un lenguaje, sino de las emociones que nos hacen humanos? ¿Cuánto de nuestra identidad se forma a través de nuestras conexiones, de nuestras interacciones con el entorno y con los demás? La historia de Jenny nos invita a reflexionar sobre los límites de la plasticidad cerebral y aún más sobre los aspectos esenciales de nuestra naturaleza como seres humanos. Parte 5. El abandono final. A pesar de los esfuerzos incansables de los científicos y terapeutas, Jenny fue abandonada por el sistema, que inicialmente fue vista como una promesa de descubrimiento. Fue trasladada de hogar en hogar, perdiendo las personas que intentaban darle amor y la estabilidad que tanto necesitaba. Los fondos para su tratamiento se agotaron y al final, la niña que había sido el centro de atención científica y mediática fue olvidada. La historia de Jenny, aunque trágica, es un recordatorio perturbador de que nuestra humanidad no está solo en nuestra biología, sino en nuestra capacidad de estar conectados con los demás. La privación emocional y social puede tener efectos devastadores, no solo en la capacidad cognitiva, sino en lo más profundo de nuestro ser, nuestra capacidad para sentir, para amar y para expresarnos. Nos enfrentamos a una realidad inquietante. Sin los otros, sin el entorno adecuado, sin las conexiones emocionales esenciales, nos perdemos a nosotros mismos. Jenny, en su experiencia, nos muestra que el lenguaje no es solo una construcción de palabras, sino una manifestación de nuestra existencia compartida. La pregunta no es solo si podemos aprender a hablar o a comunicarnos, sino si podemos aprender a ser humanos sin los demás. Si has llegado hasta aquí, quiero que reflexionemos juntos sobre algo fundamental. Lo que realmente nos hace humanos no es solo nuestra capacidad para hablar o para pensar, sino nuestra capacidad para estar profundamente conectados unos con otros. Jenny nos mostró que sin los demás nos perdemos y que el lenguaje, las emociones y la identidad se construyen en la interacción, en el dar y recibir, en el abrazo de la vulnerabilidad humana. Vivimos en un mundo donde a menudo nos sentimos desconectados, ya sea por la velocidad de la vida moderna, las pantallas que nos rodean o las presiones que nos alejan de los demás. Pero, ¿qué pasaría si realmente entendiéramos el poder que tiene el estar juntos, el conectar, el compartir nuestras experiencias y emociones? La ciencia, desde la neurociencia hasta la psicología, nos dice una y otra vez que nuestras conexiones sociales son fundamentales para nuestra salud mental y emocional. El cerebro humano no está diseñado para funcionar en aislamiento. Necesitamos de los otros, no solo para sobrevivir, sino para florecer. La verdadera pregunta es: ¿cómo estamos cuidando nuestras relaciones? En un mundo que constantemente nos impulsa hacia la competitividad,
hacia la productividad individual, podemos olvidarnos de lo esencial, la conexión humana. Pero aquí está la buena noticia. La ciencia no solo puede mostrarnos los efectos negativos de la desconexión, también puede guiarnos para mejorar nuestras vidas. Al aprender a gestionar nuestras emociones, al nutrir nuestras relaciones y al entender cómo nuestro cerebro responde al amor, la empatía y el apoyo mutuo, podemos mejorar nuestro bienestar de manera significativa. Así que, ¿cómo puedes aplicar esto en tu vida diaria? Tómate un momento para reflexionar sobre las personas que te rodean. ¿Qué tan presentes les has permitido estar en tu vida? ¿Cómo puedes fortalecer esas conexiones? Quizás un pequeño gesto de apoyo, una conversación sincera o simplemente estar ahí para alguien que pueda hacer una gran diferencia, no solo en la vida de esa persona, sino en tu propia vida. La ciencia nos muestra que al cuidar nuestras relaciones también estamos cuidando nuestra salud mental y nuestro bienestar emocional. Si este video te ha hecho pensar, te invito a dar el primer paso hacia una vida más conectada y plena. Comparte este mensaje, porque todos necesitamos recordar que no estamos solos en este viaje. La ciencia y la filosofía se unen para decirnos que nuestra verdadera fortaleza radica en cómo nos apoyamos unos a otros, en cómo nos cuidamos. Gracias por ser parte de Ciencia, Mente y Misterio. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando cómo la ciencia puede ayudarnos a vivir mejor, más conectados, más humanos.